En la historia reciente de Colombia, pocos nombres han dejado una huella tan profunda y polémica como el de Pablo Escobar. Para algunos fue un villano despiadado, responsable de violencia, sangre y miedo. Para otros, un símbolo de poder y riqueza que parecía intocable. Pero más allá de la cocaína, de las armas y del terror que sembró, Escobar dejó un legado inesperado, casi absurdo, que hasta hoy sigue generando debate: los hipopótamos africanos que trajo a su hacienda como símbolo de lujo exótico. En los años 80, cuando el cartel de Medellín dominaba rutas, mercados y fortunas, Escobar decidió construir su propio paraíso privado, la Hacienda Nápoles. Allí no solo levantó mansiones y pistas de aterrizaje, también creó un zoológico personal, importando animales de todas partes del mundo. Jirafas, elefantes, tigres y hasta aves exóticas convivían en ese espacio que parecía sacado de un sueño delirante. Pero entre todas esas especies, hubo una que resultó particularmente peligrosa para el futuro del país: los hipopótamos. Escobar no los trajo por necesidad ni por negocio, los trajo por capricho, por demostrar que podía tener en Colombia lo que normalmente solo existía en África. Era su manera de gritar al mundo que ni la naturaleza tenía límites para él. Lo que empezó como un lujo exótico, con apenas 4 ejemplares, se transformó con el paso de las décadas en una bomba ecológica que hoy amenaza ecosistemas, comunidades y autoridades que no saben qué hacer con ellos. Antes de continuar, cuéntame en los comentarios desde qué ciudad y país nos estás viendo, y también a qué hora del día estás mirando este video. Me encanta ver desde dónde y cuándo se conecta esta gran comunidad con historias tan impactantes. Lo curioso es que, en aquel tiempo, los hipopótamos eran vistos como una extravagancia más. Los invitados de Escobar se sorprendían al ver animales africanos en medio de la selva colombiana. Era un espectáculo, un zoológico privado que hablaba de poder ilimitado. Nadie pensó en las consecuencias. Nadie imaginó que esos animales, sin depredadores naturales y con un ecosistema fértil, comenzarían a reproducirse sin freno tras la caída del Capo. Cuando Escobar fue abatido en 1993, la Hacienda Nápoles quedó en ruinas. Muchos animales fueron trasladados o murieron, pero los hipopótamos escaparon a los lagos y ríos cercanos. Allí encontraron un hábitat perfecto, agua abundante, comida de sobra y ningún enemigo natural. Lo que había empezado como 4 ejemplares hoy se ha convertido en una población de más de 100, que sigue creciendo cada año. Los locales comenzaron a verlos deambular cerca de pueblos, atravesar carreteras y bañarse en ríos usados por comunidades. Al principio causaban curiosidad. Con el tiempo se convirtieron en una amenaza real. Animales de hasta 3 toneladas, extremadamente territoriales, que pueden atacar sin previo aviso. Un lujo narco que se transformó en un problema nacional. Hoy, los hipopótamos de Escobar representan uno de los dilemas ambientales más extraños del mundo. Por un lado, son una atracción turística, un recuerdo bizarro de la historia del narcotráfico. Por otro, son una plaga invasora que pone en riesgo la biodiversidad de Colombia y la seguridad de las comunidades rurales. ¿Se deben eliminar, trasladar, controlar químicamente? El debate está abierto y nadie parece tener la respuesta definitiva. Lo que es seguro es que estos animales no deberían estar allí, y sin embargo están, y cada año son más. Y si quieres descubrir más historias impactantes como esta, suscríbete al canal y activa la campanita ahora mismo. Lo que escucharás a lo largo de este video te va a sorprender aún más. Para entender cómo un animal africano terminó viviendo en ríos colombianos, hay que volver a los años más extravagantes de Pablo Escobar. En ese entonces, su fortuna era tan grande que podía comprar lo que quisiera: mansiones, autos de lujo, aviones, islas privadas y hasta animales salvajes. En 1981, Escobar decidió importar varias especies para poblar su zoológico personal en la Hacienda Nápoles. El objetivo no era científico ni educativo, era puro ego y ostentación. Escobar quería demostrar que podía tener lo que ni siquiera los zoológicos oficiales de Colombia tenían: elefantes, jirafas, cebras, flamencos
y entre ellos 4 hipopótamos africanos, un macho y 3 hembras. Transportarlos fue toda una operación secreta. Los hipopótamos viajaron en avión desde África, ocultos en cajas de carga especialmente adaptadas. No había permisos oficiales ni trámites legales. Era un capricho más de un hombre que no conocía fronteras ni límites. Para Escobar, la ley se doblaba a su voluntad. Al llegar a la hacienda, los hipopótamos fueron liberados en los lagos artificiales construidos dentro de la propiedad. Al principio, eran vistos como una curiosidad, una rareza que fascinaba a los invitados del capo. Muchos recuerdan cómo Escobar se paseaba orgulloso, señalando a los animales y contando historias sobre sus viajes y su poder. Los hipopótamos eran el símbolo de su capacidad de traer África a Colombia. ¿Crees que traer animales exóticos fue un simple capricho o un plan de poder? Escríbelo abajo. Me interesa leer tu opinión y ver cómo interpretas este legado extraño de Escobar. Lo que Escobar jamás imaginó fue que esos animales encontrarían en Colombia un hábitat incluso más favorable que en su tierra natal. El clima, la abundancia de agua y la falta de depredadores naturales hicieron que los hipopótamos se sintieran como en casa. Y no solo sobrevivieron, sino que comenzaron a reproducirse con una rapidez inesperada. En África, las manadas de hipopótamos enfrentan leones, cocodrilos y la presión humana de la caza. En Colombia, en cambio, eran libres, intocables y temidos por la población local. Así, poco a poco, se multiplicaron más allá de los límites de la hacienda Nápoles. Tras la muerte de Escobar en 1993, la mayoría de los animales exóticos de la hacienda fueron confiscados o trasladados a zoológicos oficiales. Sin embargo, capturar a los hipopótamos resultó casi imposible. Su tamaño, fuerza y agresividad los hacían demasiado peligrosos para trasladar. Así que, mientras los demás animales desaparecían, los hipopótamos quedaron abandonados a su suerte y encontraron en la libertad su mejor oportunidad. Lo que empezó como un símbolo de lujo narco, pronto se transformó en un fenómeno biológico insólito, una especie africana convertida en plaga en tierras colombianas. Con los años, los hipopótamos escaparon de los lagos de la hacienda y comenzaron a expandirse por ríos y pueblos cercanos. Habitantes locales empezaron a reportar encuentros inesperados. Un hipopótamo cruzando un camino de noche, una manada descansando en campos de cultivo, animales entrando a pueblos en busca de agua. Lo que en un principio causaba asombro y risas, pronto se convirtió en miedo y preocupación. Hoy sabemos que los hipopótamos de Escobar son uno de los casos más raros de invasión biológica en la historia. Una especie exótica, introducida ilegalmente, sin control, que encontró en Colombia un paraíso para expandirse. Y todo gracias a la ambición de un solo hombre. Comparte este video con un amigo que ame descubrir secretos ocultos del narcotráfico. Lo que viene a continuación te mostrará cómo, tras la muerte de Escobar, estos animales se convirtieron en una verdadera plaga. Cuando Pablo Escobar cayó en 1993, el imperio del narcotráfico que había construido se vino abajo. Sus propiedades fueron confiscadas, sus lujos se convirtieron en ruinas y su famosa hacienda Nápoles quedó abandonada durante años. Los aviones se oxidaron, las mansiones se derrumbaron y el zoológico que había sorprendido al mundo quedó en el olvido. Pero entre los restos de aquel imperio hubo unos sobrevivientes inesperados, los hipopótamos africanos. Mientras los tigres, jirafas y elefantes eran trasladados a zoológicos o morían en el proceso, los hipopótamos fueron ignorados. Eran demasiado grandes, demasiado agresivos y demasiado costosos de manejar. Así que simplemente quedaron allí, en los lagos de la hacienda, libres y sin control. Con el paso de los años, la hacienda Nápoles se convirtió en un lugar turístico, transformado en parque temático. Sin embargo, los hipopótamos no se quedaron dentro de los límites de la hacienda. Comenzaron a escapar hacia ríos y humedales cercanos. El río Magdalena se convirtió en su nueva casa y poco a poco se expandieron por la región. Lo que en los años 80 eran apenas 4 animales,
un macho y 3 hembras. En los años 2000 ya eran más de 40 ejemplares, y en la actualidad, según los últimos conteos, superan el centenar. Se reproducen más rápido en Colombia que en su hábitat natural africano. ¿La razón? Aquí no tienen depredadores naturales y la abundancia de agua y alimento es casi ilimitada. Si llegaste hasta aquí, comenta la frase hipopótamos narcos para saber que sigues conmigo en esta historia increíble. La situación comenzó a volverse peligrosa. Los campesinos de la región empezaron a reportar encuentros cercanos con estos animales. Hipopótamos entrando en plantaciones, atacando ganado, bloqueando caminos y hasta persiguiendo a personas que se acercaban demasiado. Recordemos, un hipopótamo adulto puede pesar más de 3 toneladas, correr sorprendentemente rápido y es considerado uno de los animales más peligrosos del mundo. Los científicos empezaron a sonar la alarma. Los hipopótamos de Escobar no solo eran una curiosidad, eran una plaga invasora. Al alimentarse en exceso y ocupar territorios que antes no tenían depredadores tan grandes, comenzaron a alterar el ecosistema. Peces, aves y hasta plantas acuáticas se vieron afectadas por la presencia masiva de estos gigantes africanos en un ecosistema que nunca estuvo preparado para ellos. Lo más sorprendente es que los hipopótamos se convirtieron en parte de la identidad local. Algunos campesinos los veían como una atracción turística que podía generar ingresos, otros como una amenaza latente que ponía en riesgo a sus familias. El gobierno, mientras tanto, no sabía cómo actuar. Capturarlos era casi imposible y sacrificarlos generaba rechazo social. Con el tiempo, los medios internacionales comenzaron a interesarse en el fenómeno. Documentales, reportajes y estudios científicos pusieron a Colombia en el centro de una discusión global. ¿Qué hacer con los hipopótamos de Escobar? Algunos proponían esterilizarlos para controlar la población. Otros, trasladarlos a zoológicos internacionales. Y no faltaban quienes pedían eliminarlos por completo. Mientras tanto, los hipopótamos siguieron reproduciéndose. De 4 pasaron a 40, y de 40 a más de 100. Y los expertos advierten que, si no se hace nada, en pocas décadas podrían convertirse en miles, expandiéndose mucho más allá de la región del Magdalena. Dame un like si esta historia te parece más increíble que cualquier serie de Netflix. Eso me muestra que quieres más videos con verdades que superan la ficción. Lo que comenzó como un capricho exótico de Pablo Escobar hoy es un desafío que Colombia no sabe cómo resolver. Los hipopótamos no solo se multiplicaron sin control, sino que también se convirtieron en una amenaza real para el medio ambiente, las comunidades locales y hasta para la salud pública. En su hábitat original, los hipopótamos juegan un papel importante en el equilibrio ecológico, pero en Colombia son especie invasora. Al no tener depredadores naturales, se expanden libremente, ocupando ríos y humedales, desplazando a otras especies y destruyendo ecosistemas enteros. Científicos han documentado cómo su presencia altera la composición del agua, cambia el comportamiento de los peces y afecta la flora que crece alrededor de los ríos. Un solo hipopótamo puede consumir más de 40 kilos de pasto al día y cuando hay decenas en un mismo lugar, la presión sobre la vegetación es devastadora. Además, sus heces contaminan el agua, provocando la proliferación de bacterias y desequilibrios en la cadena alimenticia. Esto afecta directamente a las comunidades que dependen del agua de los ríos para beber, cocinar o pescar. ¿Qué harías tú si un hipopótamo apareciera cerca de tu casa? Déjamelo en los comentarios. Pero la amenaza no es solo ambiental. Los hipopótamos son extremadamente territoriales y agresivos. En África se les considera uno de los animales más peligrosos del planeta, responsables de más muertes humanas que los leones o los cocodrilos. En Colombia, varios campesinos han contado historias de encuentros que casi terminan en tragedia. Hipopótamos que persiguen a pescadores en sus canoas, que bloquean caminos rurales o que destrozan cultivos al pasar. La convivencia entre comunidades humanas y estos gigantes africanos es cada vez más tensa.
Algunos los ven como una atracción turística que puede traer dinero, pero otros los consideran una amenaza constante que pone en riesgo sus vidas y sus medios de subsistencia. El debate llegó incluso a la política. ¿Qué hacer con ellos? El gobierno colombiano ha intentado esterilizar a algunos ejemplares, pero el proceso es lento, costoso y peligroso. Capturarlos es casi imposible, y trasladarlos a zoológicos internacionales requiere una logística millonaria. La opción de sacrificarlos ha generado polémica mundial. Defensores de animales protestan, mientras científicos advierten que si no se controla la población ahora, en pocos años podría ser demasiado tarde. Lo más inquietante es que los hipopótamos parecen estar colonizando nuevas zonas. Hay reportes de ejemplares en ríos mucho más lejanos de la hacienda Nápoles. Si siguen expandiéndose, podrían llegar a regiones donde el impacto ecológico sería aún mayor. Lo que comenzó como 4 animales ya es una población fuera de control que amenaza con convertirse en una verdadera bomba ecológica. Comparte este video con al menos 2 personas para que conozcan este legado peligroso de Escobar. La historia es tan increíble que muchos no creen que sea real. La presencia de los hipopótamos de Escobar no es solo un problema ambiental. También se ha convertido en un debate político y social que divide a Colombia y al mundo. Lo que para algunos es una plaga que debe ser erradicada, para otros es un patrimonio vivo que no merece ser sacrificado. En un extremo están los científicos y ambientalistas que advierten sobre los riesgos de mantener una población creciente de hipopótamos en libertad. Ellos aseguran que si no se controla ahora, en pocos años serán miles, con consecuencias irreversibles para la biodiversidad del país. Para estos expertos, la solución más lógica sería sacrificar o al menos controlar agresivamente a la población de hipopótamos. En el otro extremo están los defensores de animales y una parte de la opinión pública que rechazan cualquier forma de sacrificio. Para ellos, los hipopótamos son criaturas inocentes que no pidieron estar en Colombia y que no deben pagar con sus vidas un error causado por Escobar. Estas voces proponen esterilización masiva, traslados a zoológicos internacionales o incluso dejarlos en paz como parte del ecosistema. De todo lo que has escuchado, ¿quién tiene la culpa de esta plaga? ¿Escobar o el Estado? Escribe tu opinión abajo. El gobierno colombiano se encuentra en el medio de este dilema. Por un lado, recibe presión internacional para controlar la especie invasora. Por otro, enfrenta la crítica de su propia población si decide eliminarlos. Los intentos de esterilización han sido limitados y costosos, con pocos resultados frente a la rapidez con que los hipopótamos se reproducen. El debate también toca un tema económico. Algunos sectores ven en los hipopótamos una oportunidad turística. La sola idea de los hipopótamos de Escobar atrae visitantes curiosos de todo el mundo. Hay quienes creen que eliminarlos sería perder un atractivo único que puede traer dinero a la región. Otros, sin embargo, argumentan que este tipo de turismo pone en riesgo a las comunidades y normaliza un legado de violencia que debería ser superado. Lo que está claro es que el tema ya no es solo ambiental. Es un símbolo de cómo el legado del narcotráfico sigue afectando a Colombia décadas después. Escobar murió hace más de 30 años, pero sus decisiones todavía tienen impacto en la vida, la política y la naturaleza del país. El mundo observa este fenómeno con asombro. Documentales, reportajes y debates académicos colocan a Colombia en el centro de una discusión global sobre especies invasoras, ética ambiental y memoria histórica. Los hipopótamos de Escobar ya no son solo un problema local, son un caso de estudio internacional. Suscríbete ahora mismo y acompáñanos en más historias polémicas y ocultas de Latinoamérica. Aquí seguimos revelando verdades que parecen ficción, pero son completamente reales.